buenos días. Gracias por acompañarnos a rezar el oficio de lectura y laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Invitatorio, Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Himno. Hondo saber de Dios fue vuestra ciencia, su espíritu de verdad os dio a beberla en la revelación que es su presencia, en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla a todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor que, al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido es la virtud del justo, que, a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido, que fuera su verdad, su pensamiento. Demos gracias a Dios humildemente y al Hijo, su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Salmodia. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Salmo 106, parte 1. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en obscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura breve. Tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual apareceráis
como antorcha en el mundo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Responsorio breve. A ti, Señor, llamé. Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preces, peticiones. Invoquemos a Dios que colocó a María, Madre de Cristo, por encima de todas las criaturas celestes y terrenas, diciendo con confianza: mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado María como Madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre fidelísima sierva tuya. Por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad siervos y discípulos de tu Hijo. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz, la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo. Por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Podemos añadir nuestras intenciones libres. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Oración conclusiva. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de nuestra salvación, haz que, mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, te alabemos incesantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hoy celebramos en nuestra iglesia a muchos santos, como siempre les digo. Entre ellos a San Juan Crisóstomo, padre y doctor de la iglesia. Les pasaré su biografía de él en unos instantes. Él humilló su Vamos a
enterarnos quién fue San Juan Crisóstomo. El abogado de la cosmopolita Antioquía se convertiría en uno de los más grandes padres y doctores de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, cuyo nombre significa boca de oro, brilló como una estrella radiante en el firmamento de la Iglesia durante el siglo IV, iluminando con su elocuencia divina los corazones de quienes le escuchaban. Su vida, marcada por el amor a la verdad y a los pobres, es un testimonio vivo de cómo la gracia de Dios puede transformar a una persona común en un instrumento extraordinario de su voluntad. A través de su predicación intrépida, sus reformas valientes y su sufrimiento heroico, San Juan Crisóstomo nos muestra el camino hacia una fe auténtica que no teme proclamar el Evangelio aún frente a las más poderosas oposiciones mundanas. Capítulo 1. Los primeros años. En el año 347 después de Cristo, en la bulliciosa ciudad de Antioquía, entonces la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, vino al mundo un niño que cambiaría la historia de la Iglesia. Sus padres, Segundo, un oficial militar de alto rango, y Antusa, una mujer de noble linaje y profunda fe cristiana, le dieron el nombre de Juan. El pequeño quedó huérfano de padre cuando apenas contaba con unos meses de vida, quedando su educación enteramente en manos de su piadosa madre. Antusa, aunque joven y atractiva, decidió no volver a casarse para dedicarse por completo a la crianza de su hijo. Este sacrificio maternal impresionaría tanto al famoso orador pagano Libanio, maestro de Juan años después, que exclamaría: ¿qué mujeres tienen estos cristianos? La semilla de la fe fue plantada en el corazón del joven Juan por esta madre ejemplar, quien le inculcó no solo los valores cristianos, sino también el amor por las Sagradas Escrituras. La Antioquía donde creció Juan era una ciudad de contrastes, con una numerosa comunidad cristiana, pero también con un fuerte paganismo y una población judía considerable. En sus calles se mezclaban culturas, idiomas y religiones, ofreciendo al joven una visión amplia del mundo. Esta diversidad, lejos de confundirlo, fortaleció en él la convicción de la verdad del Evangelio frente a las filosofías mundanas. Su educación formal fue exquisita, propia de su posición social privilegiada. Estudió gramática, retórica, literatura y filosofía con los mejores maestros de la época. Particularmente importante fue su formación con Libanio, el más renombrado profesor de retórica de Antioquía, quien vio en Juan a su más brillante discípulo y llegó a desear que fuera su sucesor en la escuela. Sin embargo, mientras sus compañeros soñaban con brillantes carreras en los tribunales imperiales o en la administración pública, el corazón de Juan comenzaba a sentir el llamado de una vocación más elevada. Las vanidades del mundo, que conocía bien por su posición social, le parecían cada vez más vacías frente a la promesa eterna del reino de Dios, que su madre le había enseñado a valorar por encima de todo. Capítulo 2. La influencia familiar. Semillas de santidad. La figura de Antusa, madre de Juan Crisóstomo, merece un lugar destacado en la historia de la santidad cristiana. Quedando viuda a los 20 años, cuando Juan apenas contaba con unos meses de vida, esta noble mujer antioquena tomó la heroica decisión de no volver a casarse para dedicarse enteramente a la educación de su hijo. En una sociedad donde la situación de las viudas era extremadamente precaria, y más aún si eran jóvenes y hermosas como Antusa, esta elección representaba un acto de fe extraordinario y un compromiso total con la formación cristiana de su único hijo. El hogar donde creció Juan estaba impregnado de piedad cristiana. Antusa no se limitaba a enseñar las oraciones básicas a su hijo, sino que le introdujo desde muy temprano en la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras. Cada noche, a la luz de una lámpara de aceite, madre e hijo leían pasajes de los Evangelios y de las cartas de San Pablo,
que más tarde serían objeto de los más brillantes comentarios del Crisóstomo. En este ambiente de recogimiento y estudio de la palabra de Dios, se forjó la profunda espiritualidad bíblica que caracterizaría toda la predicación de Juan. La educación moral que recibió de su madre fue igualmente sólida. Antusa le inculcó desde pequeño el amor a la verdad, la compasión hacia los necesitados y el desprecio por las vanidades mundanas. Le enseñó con su propio ejemplo que la verdadera nobleza no reside en los títulos o riquezas, sino en la virtud y en la fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Años más tarde, Juan recordaría con emoción cómo su madre repartía generosamente sus bienes entre los pobres, aun cuando esto significaba privaciones para ella misma. El ambiente familiar también fomentó en Juan el amor por la iglesia y sus tradiciones. Antusa le llevaba regularmente a las celebraciones litúrgicas, donde el niño quedaba fascinado por la belleza de los cantos, la solemnidad de los ritos y la profundidad de las homilías. Fue en estos primeros años cuando nació en él la admiración por la predicación sagrada al escuchar a los grandes oradores cristianos de Antioquía. Quizás ya entonces se estaba formando en su corazón la vocación que más tarde desarrollaría con tanto esplendor. La influencia de Antusa en la vida de su hijo no terminó con la infancia o la adolescencia. Incluso cuando Juan ya era un joven abogado de éxito, su madre seguía siendo su consejera espiritual y la voz de su conciencia. Fue el respeto hacia ella y el deseo de no causarle dolor lo que inicialmente retuvo a Juan de seguir su vocación monástica mientras ella vivía. Solo tras la muerte de Antusa, cuando Juan tenía unos 23 años, se sintió libre para abandonar su carrera secular y entregarse por completo al servicio de Dios, llevando consigo el precioso legado espiritual que su madre le había transmitido. Capítulo 3. Formación y vocación. Tras completar su educación formal, Juan inició una prometedora carrera como abogado. Su elocuencia natural, pulida por los mejores maestros, le granjeó rápidamente una reputación sobresaliente en los tribunales de Antioquía. Para un joven de su posición, el camino hacia los más altos cargos del imperio parecía despejado y luminoso. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Juan sentía una insatisfacción creciente. Fue durante estos años cuando conoció a Basilio, un amigo que compartía sus inquietudes espirituales y que sería determinante en su camino hacia la vida consagrada. Juntos comenzaron a frecuentar las enseñanzas de Diodoro, director de la escuela ascética de Antioquía, quien les introdujo en una lectura más profunda de las Escrituras y en las prácticas de la vida espiritual. La influencia de su madre Antusa seguía siendo poderosa, pero ahora Juan había encontrado también otros modelos de vida cristiana. Particularmente importante fue su encuentro con el obispo Melesio de Antioquía, quien reconoció en aquel brillante joven abogado un auténtico siervo de Dios en formación. Bajo su guía, Juan recibió el bautismo alrededor del año 368 y poco después fue ordenado lector, el primer paso en el camino hacia el sacerdocio. La muerte de su madre, ocurrida cuando Juan tenía unos 23 años, le liberó de la única atadura familiar que le retenía. Aunque el dolor por esta pérdida fue inmenso, Juan vio en ella también la señal divina para dar un paso decisivo, abandonar definitivamente su carrera mundana y entregarse por completo a Dios. Vendió sus propiedades, distribuyó el dinero entre los pobres y adoptó un estilo de vida ascético. Su amigo Basilio fue nombrado obispo, y tal era la reputación de santidad y sabiduría que Juan había adquirido que también él fue propuesto para el episcopado. Sin embargo, no sintiéndose preparado para tan alta responsabilidad, huyó y se ocultó. Esta huida, que algunos podrían interpretar como cobardía, era en realidad reflejo de su profunda humildad y del respeto reverencial que sentía hacia el ministerio episcopal. De esta experiencia nacería más tarde uno de sus escritos más célebres.
sobre el sacerdocio, donde reflexiona sobre la grandeza y la responsabilidad del ministerio ordenado. Capítulo 4. La vida ascética. Buscando una vida de mayor perfección evangélica, Juan decidió retirarse a las montañas cercanas a Antioquía, donde vivían numerosos ermitaños y monjes. Allí, bajo la dirección de un anciano monje sirio, comenzó un período de intensa ascesis que duraría unos 4 años. La vida en aquellas soledades era extremadamente austera. Una pequeña cueva como vivienda, ayunos rigurosos, largas vigilias de oración y el estudio constante de las Sagradas Escrituras. Juan abrazó estas mortificaciones con un fervor que rayaba en lo excesivo. Dormía apenas lo necesario, a menudo sobre el suelo duro. Comía una vez al día, y su alimento era tan escaso y simple que pronto su salud comenzó a resentirse. Pasaba horas de pie en oración, hasta que sus piernas se hinchaban, y dedicaba gran parte de su tiempo a memorizar y meditar la palabra de Dios, especialmente las epístolas de San Pablo, por quien desarrolló una profunda devoción. Esta vida extremadamente rigurosa, si bien fortaleció su espíritu, debilitó gravemente su cuerpo. Sus problemas digestivos, que le acompañarían el resto de su vida, tienen su origen en estos años de austeridad excesiva. Sin embargo, Juan nunca se arrepintió de este tiempo en el desierto, considerándolo como el crisol donde su alma fue purificada y su mente iluminada para comprender las profundidades de la fe cristiana. Durante su estancia en la montaña, Juan no solo se dedicó a la mortificación y la oración, sino también al estudio y la escritura. Fue en esta época cuando compuso sus primeras obras importantes, incluyendo Contra los opositores de la vida monástica y Comparación entre el monje y el rey. En estos escritos ya se vislumbraba la brillantez intelectual y la elocuencia que caracterizarían toda su producción posterior. Finalmente, la salud quebrantada de Juan le obligó a regresar a Antioquía alrededor del año 376. Aunque abandonaba la vida eremítica, llevaba consigo el espíritu del desierto, el desapego de lo material, el amor por la oración continua y una comprensión de las Escrituras madurada en el silencio y la contemplación. Estos tesoros espirituales, adquiridos en la soledad, pronto serían puestos al servicio de toda la Iglesia. Capítulo 5. El predicador de Antioquía. De regreso en Antioquía, Juan fue ordenado diácono por el obispo Melesio en el año 381. Durante los 5 años de su diaconado, se dedicó principalmente al servicio de los pobres y enfermos, desarrollando una sensibilidad especial hacia los más necesitados que marcaría todo su ministerio posterior. En 386, el sucesor de Melesio, el obispo Flaviano, le ordenó presbítero y le encomendó la predicación en la catedral de Antioquía. Fue en el púlpito donde el don extraordinario de Juan se manifestó plenamente. Su elocuencia natural, perfeccionada por sus estudios de retórica y purificada por los años de ascesis, floreció en homilías de una belleza y profundidad sin igual. No utilizaba artificios vacíos ni florituras estilísticas. Su predicación se caracterizaba por la claridad, la aplicación práctica de las Escrituras a la vida cotidiana y una sinceridad apasionada que conmovía los corazones. El pueblo acudía en masa a escucharle. La catedral se llenaba hasta rebosar. Los fieles tomaban notas de sus palabras. Algunos incluso trajeron taquígrafos para registrar sus homilías. Fue durante estos años cuando el pueblo comenzó a llamarle Crisóstomo, que significa boca de oro, un apelativo que se convertiría en parte de su nombre para la posteridad. Un momento crucial en su ministerio en Antioquía fue la llamada Revuelta de las Estatuas en 387. Ante un nuevo impuesto, el pueblo se amotinó y derribó las estatuas del emperador Teodosio y su familia, un acto considerado de alta traición.
Mientras el obispo Flaviano viajaba a Constantinopla para implorar el perdón imperial, Juan permaneció en la ciudad y durante 20 días consecutivos predicó sus famosas homilías sobre las estatuas, consolando al pueblo aterrorizado y llamándoles al arrepentimiento y la confianza en la misericordia divina. Durante sus 12 años como presbítero en Antioquía, Juan desarrolló una intensa actividad pastoral y literaria. Predicó numerosas series de homilías sobre libros enteros de la Biblia, empleando un método de interpretación que combinaba la explicación literal del texto con aplicaciones morales prácticas. También escribió tratados importantes como sobre la compunción, sobre la providencia y contra los judíos y los gentiles, consolidando su reputación como uno de los más grandes maestros de la fe cristiana. Capítulo 6. Las enseñanzas sobre el matrimonio y la familia. Entre los múltiples temas que abordó San Juan Crisóstomo en su vasta obra, sus enseñanzas sobre el matrimonio y la familia ocupan un lugar especial por su profundidad teológica y su sensibilidad pastoral. A diferencia de algunos autores cristianos de su época, que veían el matrimonio meramente como un remedio a la concupiscencia, Juan lo exaltaba como un misterio grande, reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es un puerto seguro, un consuelo en las aflicciones humanas y una fuente de innumerables bienes, afirmaba en una de sus homilías, elevando así la dignidad de esta institución. Para el Crisóstomo, el fundamento de toda familia cristiana debía ser el amor mutuo entre los esposos, un amor que imitara la entrega de Cristo por su Iglesia. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, dispuesto a dar la vida por ella si fuera necesario, enseñaba. Pero este amor no debía expresarse solo en palabras o sentimientos, sino en actos concretos de respeto, comprensión y apoyo mutuo. Juan criticaba duramente a los maridos que trataban a sus esposas con dureza o las consideraban inferiores, recordándoles que ambos son iguales en dignidad ante Dios, aunque con roles complementarios en la familia. Respecto a la educación de los hijos, San Juan Crisóstomo consideraba que esta era la principal responsabilidad de los padres cristianos. ¿De qué servirá acumular riquezas para vuestros hijos si no les enseñáis a ser virtuosos?, preguntaba a sus fieles. La formación religiosa debía comenzar desde la más tierna infancia, no solo con instrucciones verbales, sino sobre todo con el ejemplo coherente de los padres. Juan recomendaba la lectura familiar de la Biblia, la oración en común y la asistencia regular a la Iglesia como medios para nutrir la fe de los pequeños. El hogar cristiano, según la visión del Crisóstomo, debía ser una pequeña iglesia, un espacio donde se vivieran los valores evangélicos y donde cada miembro encontrara apoyo para su crecimiento espiritual. Los padres, especialmente el padre como cabeza de familia, tenían la responsabilidad de crear este ambiente propicio para la santidad. Haz de tu casa un cielo, exhortaba Juan, sugiriendo prácticas concretas como tener iconos o imágenes sagradas, mantener momentos de silencio para la oración y practicar la hospitalidad cristiana, especialmente hacia los más necesitados. Particularmente conmovedoras son sus reflexiones sobre la fidelidad matrimonial y la indisolubilidad del vínculo conyugal. En una sociedad donde el divorcio era relativamente fácil de obtener, Juan se mantuvo firme en la enseñanza evangélica sobre la permanencia del matrimonio. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, repetía, instando a los esposos a trabajar constantemente en su relación, a practicar el perdón mutuo y a buscar en la oración la fuerza para superar las dificultades. Esta visión elevada del matrimonio cristiano que Juan predicó hace más de 16 siglos sigue siendo un faro de luz en medio de una cultura que a menudo trivializa el compromiso conyugal.
Capítulo 7. Elevado a patriarca. La fama de Juan como predicador y pastor traspasó las fronteras de Antioquía y llegó hasta la corte imperial de Constantinopla. Cuando en 397 quedó vacante la sede patriarcal de la capital por la muerte de Nectario, el emperador Arcadio, aconsejado por su ministro Eutropio, decidió que Juan Crisóstomo era el candidato ideal para ocupar tan importante puesto. Sin embargo, conociendo la humildad de Juan y temiendo que rechazara el nombramiento, se tramó un plan para llevarlo a Constantinopla sin que sospechara el verdadero motivo. Juan fue convocado a una reunión fuera de Antioquía, donde fue aprehendido por oficiales imperiales y conducido a Constantinopla casi como un prisionero. A pesar de sus protestas y de su sensación de inadecuación para el cargo, fue consagrado patriarca de Constantinopla el 26 de febrero de 398 por Teófilo, patriarca de Alejandría, quien paradójicamente se convertiría más tarde en uno de sus más encarnizados enemigos. La llegada de Juan a Constantinopla supuso un cambio radical en la vida de la Iglesia en la capital imperial. A diferencia de su predecesor, que había llevado un estilo de vida ostentoso, Juan impuso la austeridad en el palacio patriarcal. Vendió los lujosos muebles y tapices, redujo los gastos superfluos y destinó los fondos ahorrados a la construcción de hospitales y al socorro de los pobres. Para sí mismo, mantuvo un estilo de vida casi monástico, comiendo frugalmente y a solas, dedicando gran parte de la noche al estudio y la oración. Su predicación en Constantinopla mantuvo la misma fuerza y claridad que le había hecho famoso en Antioquía. Denunciaba sin miedo los vicios de la sociedad, especialmente la opulencia desmedida de los ricos frente a la miseria de los pobres. ¿De qué sirve adornar el templo con oro si Cristo muere de hambre en la persona del pobre?, preguntaba en una de sus homilías, provocando tanto admiración entre el pueblo sencillo como incomodidad entre los poderosos. En los primeros tiempos de su patriarcado, Juan contó con el apoyo del emperador Arcadio y su ministro Eutropio. Sin embargo, su inflexible celo reformador pronto le granjeó poderosos enemigos, entre ellos la emperatriz Eudoxia, cuya vanidad y amor por el lujo eran frecuentemente objeto de las críticas implícitas en sus sermones. Se estaba formando la tormenta que acabaría por derribar a este santo insobornable. Capítulo 8. Reformador incansable. Juan Crisóstomo emprendió una reforma integral de la Iglesia de Constantinopla con una energía y determinación que asombraron a todos. Su primer objetivo fue el clero. Exigió a sus sacerdotes una vida ejemplar, prohibiéndoles vivir con hermanas adoptivas, una práctica cuestionable de la época, instándoles a dedicarse con celo a sus deberes pastorales y a llevar una vida sobria. Depuso a varios clérigos indignos y ordenó a otros que verdaderamente ejemplificaban el ideal sacerdotal. La liturgia también fue objeto de su atención reformadora. Introdujo procesiones nocturnas con antorchas para contrarrestar las prácticas similares de los arrianos. Compuso himnos para ser cantados por el pueblo y, sobre todo, hizo que la celebración eucarística fuera más accesible y participativa para los fieles. Su preocupación por la dignidad del culto divino se reflejaba en cada detalle. En la presencia de Dios, los ángeles ministran temblando, mientras que los hombres vienen a la iglesia a charlar y reír, lamentaba en una de sus homilías. Particularmente notable fue su reforma de las finanzas eclesiásticas. Revisó meticulosamente las cuentas del patriarcado, eliminó gastos superfluos y redistribuyó los recursos hacia las verdaderas necesidades de la Iglesia. Bajo su administración se construyeron varios hospitales, hospicios para ancianos y albergues para viajeros,
Estableció también un sistema de ayuda regular para viudas y huérfanos, financiado con los bienes eclesiásticos que antes se destinaban a lujos innecesarios. Su celo misionero le llevó a extender su mirada más allá de las fronteras del imperio. Envió misioneros a Fenicia, Persia e incluso entre los godos, para quienes ordenó clérigos que pudieran predicar en su propia lengua. En Constantinopla mismo estableció una iglesia específica para los godos, donde la liturgia se celebraba en su idioma, mostrando una sensibilidad hacia la inculturación del Evangelio que estaba muy adelantada para su época. Estas reformas, aunque necesarias y beneficiosas, provocaron resistencia en muchos sectores. Los clérigos que vivían cómodamente se sentían amenazados. Los ricos que eran criticados por su falta de caridad se ofendían. Y los poderosos que veían cuestionados sus privilegios comenzaron a conspirar contra él. Juan, consciente de esta oposición, no cedió ni un ápice en su empeño reformador, guiado por su lema personal, Gloria a Dios por todo. Capítulo 9. Defensor de los pobres. Si hay un aspecto que define el ministerio de Juan Crisóstomo, tanto en Antioquía como en Constantinopla, es su opción preferencial por los pobres. Este no era un mero sentimiento filantrópico, sino una convicción teológica profunda. En el rostro del pobre, Juan veía el rostro mismo de Cristo. Si quieres honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies cuando está desnudo en la persona del pobre, predicaba con vehemencia. Su predicación sobre la justicia social y la caridad cristiana alcanzó niveles de elocuencia nunca antes vistos. Denunciaba sin ambajes el lujo desmedido de los ricos, mientras los pobres morían de hambre a sus puertas. La raíz de todos los males es la avaricia, repetía, haciendo eco a las palabras de San Pablo. Para Juan, no bastaba con dar limosna ocasionalmente. La verdadera caridad cristiana exigía un compromiso constante con los necesitados y una revisión profunda del modo de vida. En Constantinopla, Juan puso en práctica lo que predicaba. Reorganizó el sistema de asistencia social de la Iglesia, estableciendo un registro de viudas y necesitados que recibían ayuda regular. Cada día, miles de personas eran alimentadas gracias a los recursos que él había liberado de gastos superfluos. Fundó hospitales donde se atendía gratuitamente a los enfermos, sin distinción de religión o procedencia. Uno de estos hospitales estaba específicamente dedicado a los leprosos, a quienes Juan visitaba personalmente, superando la repugnancia natural para abrazar a estos enfermos marginados. Su preocupación por los más vulnerables se extendía a todos los ámbitos. Denunció con valentía el trato inhumano que recibían los esclavos, recordando a sus amos que el esclavo y el libre son iguales ante Dios. Intercedió por los presos, especialmente por aquellos que estaban encarcelados por deudas, y en ocasiones utilizó los fondos de la Iglesia para pagar su libertad. Las viudas y los huérfanos encontraron en él un protector incansable contra quienes pretendían aprovecharse de su vulnerabilidad. Esta defensa de los pobres y marginados, si bien le ganó el amor del pueblo sencillo, aumentó la animosidad de los poderosos contra él. Especialmente la emperatriz Eudoxia, quien veía en las homilías de Juan una crítica directa a su estilo de vida lujoso y a su indiferencia hacia el sufrimiento de los necesitados. El camino hacia el conflicto abierto estaba trazado, y Juan lo recorrería sin apartarse un milímetro de su compromiso con los más pequeños del reino. Capítulo 10. Crisóstomo y la dignidad de la mujer. En una época y cultura donde la mujer era considerada generalmente inferior al hombre y su papel se limitaba a las tareas domésticas y la procreación, San Juan Crisóstomo se distinguió por una visión de la dignidad femenina que estaba muy adelantada a su tiempo. Basándose en las enseñanzas de San Pablo, a quien tanto admiraba,
Juan afirmaba la igualdad fundamental entre hombre y mujer como criaturas redimidas por Cristo. En el orden de la gracia no hay diferencia entre hombre y mujer. Ambos están llamados a la misma santidad y ambos son herederos del reino de los cielos. Predicaba con convicción. Particularmente notable fue su relación con la diaconisa Olimpia, una viuda noble y rica que dedicó su vida y su fortuna al servicio de la Iglesia. Olimpia se convirtió en una de las colaboradoras más estrechas de Juan durante su patriarcado en Constantinopla, organizando obras de caridad, atendiendo a los enfermos y dirigiendo una comunidad de mujeres consagradas. La confianza que Juan depositó en ella, consultándole asuntos importantes y delegándole responsabilidades significativas, demuestra su reconocimiento de las capacidades intelectuales y espirituales de las mujeres, algo poco común en su época. Las cartas que Juan escribió a Olimpia desde el exilio revelan una profunda amistad espiritual, basada en el respeto mutuo y en la admiración por sus respectivas virtudes. En ellas, Juan no trata a Olimpia como a una persona inferior o necesitada de constante dirección, sino como a una interlocutora de igual nivel espiritual e intelectual. La anima, la consuela en sus tribulaciones, pero también le pide consejo y reconoce su fortaleza. «Me has superado en paciencia y constancia», le escribe en una ocasión, invirtiendo así los roles tradicionales donde el hombre era siempre el que enseñaba y la mujer la que aprendía. En sus homilías, Juan exaltaba ejemplos de mujeres bíblicas como modelos de virtud para todos los cristianos, no solo para las mujeres. Hablaba con admiración de Sara, Rebeca, Raquel, de las mujeres que siguieron a Jesús y sobre todo de la Virgen María, a quien presentaba como el paradigma de la fe, la humildad y la obediencia a la voluntad divina. Contra la tendencia de su tiempo a considerar a las mujeres como especialmente propensas al pecado, Juan insistía en que ambos sexos tienen la misma capacidad para la virtud y para el vicio, y que es la elección personal, no el género, lo que determina la santidad de cada uno. Su actitud hacia las mujeres con pasados moralmente cuestionables también fue notablemente compasiva. En varias homilías comentó la historia evangélica de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, o la de la samaritana junto al pozo, resaltando cómo el Señor no las condenó, sino que les ofreció una nueva oportunidad. Juan exhortaba a sus fieles a imitar esta actitud misericordiosa de Cristo, evitando los juicios apresurados y reconociendo la capacidad de conversión y santificación presente en cada persona, independientemente de su pasado. Esta visión, profundamente evangélica, contrastaba con la doble moral de una sociedad que condenaba severamente los pecados femeninos, mientras era indulgente con los masculinos. Capítulo 11. Exilio y persecución. La tensión entre Juan Crisóstomo y la corte imperial, especialmente con la emperatriz Eudoxia, fue escalando hasta llegar a un punto de ruptura. El pretexto para actuar contra el patriarca lo proporcionó la controversia sobre los escritos de Orígenes. Teófilo, patriarca de Alejandría, que había estado persiguiendo a monjes egipcios acusados de origenismo, fue convocado a Constantinopla para responder por su conducta. Sin embargo, con astucia política, Teófilo logró convertirse de acusado en acusador, aliándose con los enemigos de Juan en la corte. En el año 403 se convocó un sínodo irregular en la finca de La Encina, cerca de Calcedonia, presidido por Teófilo. Este conciliábulo, al que Juan se negó a asistir por considerarlo ilegítimo, le condenó basándose en acusaciones frívolas y le depuso de su sede. El emperador Arcadio, influido por su esposa Eudoxia, firmó la orden de destierro y Juan fue sacado de la ciudad en secreto durante la noche para evitar la reacción del pueblo que le amaba.
Apenas había zarpado el barco que llevaba a Juan al exilio cuando un terremoto sacudió Constantinopla. La emperatriz Eudoxia, aterrorizada, interpretó este fenómeno como un signo de la ira divina y presionó para que se revocara la orden de destierro. Juan regresó en triunfo, recibido por una multitud entusiasta que portaba antorchas y cantaba himnos. Sin embargo, esta reconciliación duró poco. 2 meses después se erigió una estatua de plata de la emperatriz Eudoxia cerca de la Catedral de Santa Sofía. Las celebraciones ruidosas que acompañaron esta inauguración interrumpieron los servicios religiosos, y Juan protestó públicamente. Sus palabras fueron tergiversadas y reportadas a la emperatriz como un insulto directo. De nuevo, Herodías está furiosa, de nuevo danza, de nuevo pide la cabeza de Juan en una bandeja. Aunque probablemente nunca pronunció exactamente estas palabras, reflejaban su intransigencia ante lo que consideraba una profanación. La ira imperial cayó sobre él con renovada fuerza. En la Pascua del año 404, soldados irrumpieron en la catedral durante la vigilia bautismal. Dispersaron violentamente a los fieles y arrestaron a Juan. Esta vez el exilio sería definitivo. Fue enviado primero a Nicea, luego a la remota Cucusa, en las montañas del Tauro, y finalmente a Pitius, en la costa oriental del Mar Negro, un viaje que equivalía a una sentencia de muerte dada su salud ya quebrantada. Capítulo 12. Las epístolas del destierro. Desde el exilio, a pesar del aislamiento y las privaciones, Juan Crisóstomo mantuvo viva su influencia a través de una extensa correspondencia. Escribió más de 240 cartas, muchas de ellas dirigidas a su fiel diaconisa Olimpia y a otros amigos en Constantinopla que permanecían leales a su causa. Estas epístolas constituyen no solo un documento histórico invaluable, sino también un testimonio conmovedor de su fortaleza espiritual en medio de la adversidad. En Cucusa, pequeña localidad en las montañas de Armenia, Juan sufrió el rigor de un clima extremo al que su débil constitución no estaba acostumbrada. El invierno aquí es tan severo que estamos prácticamente enterrados vivos, escribía a Olimpia. Sin embargo, ni el frío intenso ni las frecuentes enfermedades que padecía podían quebrar su espíritu. El cuerpo puede estar confinado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Afirmaba con la misma convicción de San Pablo. A pesar de su situación, Juan seguía preocupándose por los demás. Desde el exilio, organizó misiones entre los paganos de Fenicia, enviando monjes y recaudando fondos para construir iglesias. Consolaba a sus amigos en Constantinopla que sufrían persecución por serle fieles, recordándoles el valor redentor del sufrimiento. Nadie que sufra por Cristo debe considerarse desafortunado, aunque esté encadenado, expulsado o pasando hambre. Particularmente conmovedoras son sus cartas a la diaconisa Olimpia, quien había dedicado su considerable fortuna y energías a apoyar el ministerio de Juan, y ahora sufría depresión por su ausencia y por la situación de la iglesia. Juan la anima con palabras que revelan su propia filosofía ante la adversidad. Te repito lo que siempre te digo: nadie puede dañar a quien no se daña a sí mismo. Si no te traicionas a ti misma pecando, nadie en el mundo podrá hacerte daño. La influencia de sus cartas alarmó a sus enemigos. Intentaron silenciarlo, trasladándolo a lugares cada vez más remotos. Pero incluso en el camino hacia Pitius, su último destino, Juan seguía dictando cartas a los pocos fieles que le acompañaban. Sus últimas epístolas respiran una serenidad sobrenatural. La paz de quien ha librado el buen combate y ha mantenido la fe hasta el final, seguro de que, después de la tempestad, Dios traerá la calma. Capítulo 13. Muerte en el camino. En el otoño del año 407, los enemigos de Juan, no satisfechos con su confinamiento en Cucusa, ordenaron su traslado a Pitius, en la actual Georgia, una de las regiones más remotas e inhóspitas del imperio.
Este viaje de unos 400 kilómetros a través de montañas escarpadas y regiones azotadas por las inclemencias del tiempo equivalía a una sentencia de muerte para un hombre con la salud tan quebrantada como la de Juan. Los soldados que le escoltaban tenían órdenes de apresurar el viaje sin consideración por el estado físico del desterrado. Me tratan como si fuera un coloso de bronce, insensible a la fatiga, escribiría Juan en una de sus últimas cartas. A pesar de la fiebre alta y los dolores que le atormentaban, los guardias le obligaban a caminar bajo la lluvia y a pernoctar en los lugares más insalubres. Tras meses de este viaje agotador, la comitiva llegó a la pequeña localidad de Comana, en el Ponto. Juan, sintiendo que sus fuerzas se agotaban definitivamente, pidió detenerse en la capilla del mártir San Basilisco. Allí pasó la noche en oración, y según la tradición, el santo mártir se le apareció diciéndole: «Ten ánimo, hermano Juan, mañana estaremos juntos». A la mañana siguiente, a pesar de su evidente agonía, los soldados insistieron en continuar el viaje. Apenas habían recorrido unos pocos kilómetros cuando Juan, incapaz de mantenerse en pie, tuvo que ser llevado de vuelta a la capilla. Pidió vestiduras blancas, se cambió las ropas polvorientas del viaje y recibió la Sagrada Eucaristía por última vez. Sus últimas palabras fueron: «Gloria a Dios por todo», el lema que había guiado toda su vida. Con esta doxología final en sus labios, entregó su espíritu al Señor el 14 de septiembre del año 407, a la edad de 60 años. Su cuerpo fue sepultado junto al del mártir San Basilisco, en cuya capilla había encontrado el último consuelo terrenal. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el imperio, provocando dolor entre sus numerosos seguidores. En Constantinopla, el pueblo que tanto le había amado se reunió en vigilias de oración, considerándole ya como un santo. Sus enemigos podrían haber silenciado su voz terrenal, pero no pudieron impedir que su testimonio de fe, integridad y amor a la verdad siguiera resonando a través de los siglos. Capítulo 14. Maestro de la oración. La espiritualidad crisostomiana. La oración ocupaba un lugar central en la vida y enseñanzas de San Juan Crisóstomo. Para él, la oración no era simplemente una práctica devocional más, sino la raíz, la fuente, la madre de innumerables bienes. A través de sus homilías y escritos desarrolló toda una pedagogía de la oración que sigue siendo un tesoro de sabiduría espiritual para los cristianos de todos los tiempos. La oración, enseñaba, es un puerto en la tempestad, un ancla para los que son zarandeados por las olas, un bastón para los que vacilan, un tesoro para los pobres, una seguridad para los ricos, una medicina para los enfermos y una preservación para los sanos. Juan insistía en que la oración debe ser constante, siguiendo el consejo de San Pablo de orar sin cesar. Esto no significaba para él estar continuamente recitando oraciones formales, sino mantener un espíritu de oración en medio de las actividades cotidianas. Es posible orar en el mercado, en un viaje, trabajando en el taller o sentado en la tienda, afirmaba, anticipándose así a la espiritualidad del laicado que la Iglesia redescubriría siglos más tarde. La clave estaba en elevar frecuentemente el corazón a Dios con breves jaculatorias, agradecimientos o peticiones, convirtiendo así toda la vida en una liturgia continua. La oración auténtica, según el Crisóstomo, no depende de la elocuencia de las palabras ni de posturas corporales elaboradas, sino de la disposición interior del orante. No es la abundancia de las palabras, sino el fervor del alma lo que capta la atención de Dios, enseñaba. Juan recomendaba la sencillez y la sinceridad en la oración, poniendo como ejemplo la breve súplica del publicano: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador».
Esta humildad y conciencia de la propia indignidad era para él la actitud fundamental para acercarse a Dios en la oración. Un aspecto distintivo de la espiritualidad crisostomiana es su énfasis en la dimensión comunitaria de la oración. Si bien valoraba la oración personal y privada, Juan veía en la oración litúrgica comunitaria una expresión privilegiada de la fe cristiana. Cuando oramos solos, somos débiles, pero cuando nos reunimos, nos hacemos más fuertes y Dios se